Amados hermanos, un bendecido día en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Agradezco al Señor por darles el querer y el hacer de estar aquí para que conozcamos un poquito más de su voluntad, que está aquí plasmada en su palabra, en la Biblia. Entonces, una vez más, bienvenidos. Y vamos a estar aquí en Éxodo capítulo 16, versículo 7. 16:7, y la pregunta que aparece aquí en Reina Valera de 1960, dice la escritura: ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Vamos a mirar a los personajes. ¿A quién le están preguntando? ¿A quién se le está haciendo esta pregunta? ¿Y por qué aparece esa pregunta aquí en este texto? Entonces, que Dios nos dé de su guía y de su dirección, y si quiere acompañarme en una oración para que el Señor nos dé de su guía y de su dirección. Muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos vas a enseñar en el día de hoy. Y bueno, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser sabios, diligentes y entendidos, a poder ser mesurados, Señor, a poder ser diligentes contra aquellos hombres que tú has puesto para la administración de tu iglesia, que podamos valorarles también, que podamos ser agradecidos por ellos, Señor. Muchas gracias. Te rogamos tu guía y tu dirección, Señor, en esta mañana. En Cristo lo pedimos. Amén. Éxodo 16, versículo 7. ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Quién pregunta? ¿Y a quién le pregunta? Bueno, miramos que aquí en el versículo 6 dice: entonces dijeron Moisés, 16 del capítulo 16 del Éxodo. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces, quien está haciendo esta pregunta es Moisés y Aarón, que le está preguntando a este pueblo, y hacen esta pregunta: ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Pero ¿por qué aparece esta pregunta aquí? Miramos un poquito el contexto inmediato. Miramos desde el versículo 1 del capítulo 16 del Éxodo. Dice aquí la escritura: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces vemos que el motivo de esta pregunta y por qué aparece esta pregunta allí era por la murmuración que el pueblo estaba generando en ese momento, cuando, como usted lo mira ahí en el versículo 1, es a los 15 días del segundo mes que habían salido de Egipto. Ellos se encuentran que
pues ya había hambre, había escasez y una vez más se enfrentan con la incertidumbre de qué irá a pasar. Y viene la queja, viene la murmuración. Y como ustedes lo ven ahí, la murmuración, el versículo 3, ellos dijeron, ojalá hubieran muerto en mano de Jehová y en Egipto. Y bueno, se embota su mente y creen que estaban mucho mejor en Egipto que en libertad ahora en el desierto. Y se quejan contra Moisés y Aarón. Pero también vemos aquí, mis amados, la explicación que da Moisés. En el versículo 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dice aquí en el versículo 8, en la última parte, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Tristemente, mis amados, una característica del pueblo de Israel es que fue un pueblo murmurador, un pueblo quejumbroso. Bueno, como nos suele suceder, mis amados, a la mayoría de seres humanos, tristemente, es que somos muy dados a que las cosas que cuando salen bien, nos demoramos o quizá no damos un reconocimiento. Pero si las cosas salen mal, estamos prontos para hacer el señalamiento, porque las cosas no salieron como de pronto nosotros queríamos. Así es la actitud del ser humano, y aquí vemos reflejado en la actitud de este pueblo, que se fueron contra Moisés y Aarón por la situación que se estaba presentando. No había comida, no había carne, estaban desesperados, estaban angustiados. Entonces se van directamente contra Moisés y Aarón. Y se habían olvidado que, como ya lo vimos en el capítulo 15, Dios era quien los había sacado, no era Moisés y Aarón, lo deja muy claro el Señor. No, ellos fueron simplemente los instrumentos que Dios usó para sacarlos allí de Egipto. Dios los está guiando por el desierto. Simplemente Moisés y Aarón se disponen para ser usados por el Señor. Pero no fueron ellos quienes los protegían y los conducían por el desierto, ni tampoco ellos eran los generadores de alimento y de provisión para ellos. Era el Señor. Pero se olvidan de esto, mis amados, y se quejan contra ellos, les reclaman a ellos, y desafortunadamente en insensatez se van contra ellos. Pero bueno, nos deja clara la Escritura también que esta actitud que a veces nosotros tenemos, y esto ya como aplicación para nosotros, que quizá también nos identificamos con el pueblo de Israel en este sentido, de que en algunas ocasiones, cuando las cosas no salen bien, cuando no nos parece, entonces murmuramos. Tristemente a veces no vamos para hablar con el liderazgo, con el pastor o los pastores, no lo hacemos así, sino que murmuramos. Vamos a hablar con las demás personas de nuestra inconformidad, y nos quejamos contra ellos, dañando su integridad y de pronto desanimándolos en su labor. Pero si nosotros reconocemos que estos hermanos están haciendo la labor que Dios les ha encomendado, y en esto también permítanme hacer el comentario, que nosotros, los pastores, por la gracia de Dios, el Señor nos ha dado el don para ejercer este ministerio. Entonces no es que nosotros nos hayamos puesto aquí en este lugar, sino que si vemos por la Escritura que fue Dios quien nos colocó en el lugar donde Él quiso colocarnos, pues simplemente debemos decir amén. Y lo que esos hombres de Dios hagan conforme a la palabra de Dios, simplemente debemos decir amén y agradecer al Señor por ellos. Esa sería una buena actitud y que podríamos nosotros establecer y desarrollar dentro de la iglesia. Darles el valor a esos varones
el valor que Dios les da. No un mayor valor ni un menor valor. El valor que Dios da a los siervos, pastores, líderes de iglesia, darles ese reconocimiento. Y tampoco, mis amados, como lo expresé en el video pasado, no estoy hablando de que si se está haciendo algo mal, entonces apretamos los dientes, cerramos los ojos y no decimos nada. No, 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 no. Si hay algo que vemos que se está haciendo en contra de la palabra del Señor, pues vamos a esos siervos en amor, para edificación, con respeto, y les compartimos nuestra inquietud, les compartimos ese sentir que tenemos, y bíblicamente les mostramos el por qué no estamos de acuerdo, pero con respeto, ¿listo? No con queja, ni con señalamiento, ni menospreciando de por qué ese siervo actuó de esa manera en su momento. Esto nos lo dice, mis amados, la palabra de Dios, y quisiera que me acompañaran aquí a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, si a alguien, un hombre de Dios, está intentando hacer la voluntad de Dios y quiere agradar al Señor y lo está haciendo de la mejor manera para el Señor, pues debemos darles el respeto que ellos merecen. Es cuestión de lo que dice el Señor en su palabra, obedecerla, guardarla y cumplirla. También aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que la hagan con alegría y no quejándose. El señalamiento, el continuo malestar, de pronto la queja continua de la congregación a veces desanima la labor del siervo, y en eso debemos ser muy cuidadosos. No es que entremos en idolatría o pastorlatría, sino en reconocimiento, el reconocimiento que Dios nos da como siervos suyos de estar en el ministerio pastoral, y la actitud que debe tener la iglesia para con nosotros. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias por su atención y bendiciones para todos.